El lugar elegido no fue una casualidad. Aquellas ruinas del templo antiguo tenían una carga simbólica tremenda, y sus nuevos inquilinos no tardaron en verse como herederos espirituales de ese pasado glorioso, o al menos así lo vendieron, porque si algo sabían hacer los templarios además de luchar, era comunicar con estilo. Lo cierto es que pasaron sus primeros años como una especie de ONG medieval. Pocos recursos, muchas ganas y montones de desafíos. Dormían juntos, comían juntos, rezaban todo el tiempo y vivían bajo una regla inspirada en la de San Benito. Nada de lujos, nada de mujeres, nada de placeres mundanos. Pura entrega. O sea, el retiro espiritual definitivo, pero con espadas. Durante casi una década fueron poco más que unos loquitos devotos, pero algo iba a cambiar en el Concilio de Troyes, celebrado en el año 1128. Allí, gracias al apoyo del influyente San Bernardo de Claraval, la orden templaria fue oficialmente reconocida por la Iglesia. San Bernardo era básicamente el influencer espiritual de la época. Si él decía que algo era divino, todo el mundo lo escuchaba. Y vaya si lo hizo. Escribió un texto que ensalzaba la pureza, la valentía y el sacrificio de los templarios como defensores de la fe. Resultado inmediato. La fama de los caballeros del templo se disparó más que un cohete. De pronto, las donaciones comenzaron a llover desde toda Europa. Tierras, castillos, dinero, caballos, hasta cosechas. Todos querían apoyar la causa templaria porque, además, daban buena imagen. Era como donar a una ONG en la que, además de salvar almas, podías salvar tu propio espíritu. En cuestión de unos pocos años, aquellos humildes caballeros se convirtieron en una organización internacional con presencia en casi todos los reinos cristianos de Occidente. Tenían casas, granjas y monasterios distribuidos estratégicamente, formando una red tan densa y funcional que más de un rey empezó a mirarlos con desconfianza. Y es que, ojo, los templarios no solo eran feroces en el campo de batalla, también eran unos auténticos genios administrativos. Desarrollaron un sistema de cuentas, préstamos y depósitos que les permitió financiar cruzadas y al mismo tiempo mantener el orden interno. Si alguien viajaba de Francia a Tierra Santa, podía dejar su dinero en una casa templaria y retirarlo en otra sin necesidad de cargar monedas por el camino. Fue la primera tarjeta de crédito antes de la Visa, la Mastercard y todo ese rollo. Los peregrinos viajaban ligeros, los templarios se quedaban con la comisión. Y todos contentos. Bueno, casi todos. Mientras la fama crecía, también lo hacía el aura de misterio que los rodeaba. El secretismo de sus rituales, su voto de silencio en algunas ceremonias y la idea de que guardaban un conocimiento sagrado empezaron a darles una reputación casi sobrenatural. Imagina la mezcla. Monjes guerreros con un juramento de pobreza pero con más oro que el Banco del Vaticano. La gente flipaba y empezaron las leyendas. Algunos decían que rentabilizaban reliquias del templo de Salomón, otros que habían encontrado el Santo Grial o el Arca de la Alianza en los subterráneos de Jerusalén. Y claro, cuando algo tiene tanto brillo y tanto misterio, el rumor lo convierte en mito. Pero más allá de las leyendas, lo que sí es histórico es que los templarios se convirtieron en una máquina perfectamente engrasada. Tenían una jerarquía impecable, disciplina férrea y un compromiso que rozaba la locura. Los soldados comunes soñaban con unirse a ellos, los nobles los respetaban o los temían. ¿Y los reyes? Bueno, los reyes los necesitaban porque nadie financiaba mejor una cruzada que los templarios. Se habían ganado el cielo en vida, y eso que aún faltaban 100 años para su caída estrepitosa. Ahora bien, no todo era mística y gloria divina en el desierto. La vida templaria era dura de narices. A los novicios se les exigía obediencia absoluta, entrenamiento constante y una austeridad que haría llorar al mismísimo minimalista moderno. Imagina levantarte cada día antes del amanecer para rezar, luego entrenar, luego rezar otra vez, comer en silencio, entrenar un poquito más y antes de dormir, sí, volver a rezar. Todo eso con la armadura puesta y la promesa de que,
Si morías en combate, ibas directo al paraíso. Era un combo de fe y testosterona sin descanso. Ese equilibrio entre fe, disciplina y ambición fue lo que permitió a los templarios consolidarse durante el resto del siglo XII. No eran solo caballeros santos, eran una organización militar con un nivel de eficiencia que haría palidecer a cualquier ejército moderno. Mientras otros reinos se peleaban por territorios, ellos ya operaban como una multinacional de la cruz. Tenían sus propios símbolos, sellos, normas internas y una red logística tan impresionante que sus enemigos decían que Dios debía estar en nómina. Así que, cuando alguien te diga que los templarios eran solo monjes con espadas, recuérdale que fueron los inventores de gran parte de la estructura económica y militar de la Edad Media. Y todo empezó con 9 tipos y una idea: proteger a los peregrinos en un territorio hostil. En el próximo episodio veremos cómo esa idea creció hasta volverse tan poderosa que incluso los reyes empezaron a temerles. Porque ya sabéis, en la Edad Media podías tener fe, espada o dinero, pero los templarios tuvieron las tres. Translate capítulo 2. De monjes a millonarios. El ascenso templario. Vale, lo dejamos con los templarios recién salidos de la pobreza y con la bendición celestial de San Bernardo. Ahora sí, entramos en la etapa gloriosa, la del ascenso vertiginoso, cuando la orden pasó de ser un grupo de monjes guerreros a convertirse en la organización financiera más poderosa del medievo. Si los templarios empezaron siendo unos tipos que vivían de la fe y el acero, ahora eran los que manejaban el cotarro y los que guardaban los secretos de medio continente. Y, lo admitamos, no hay nada que dé más poder que cuando la gente te confía su dinero y su alma a la vez. Para entender su auge hay que mirar la época. Europa estaba hecha un lío. Cada rey iba a lo suyo, las cruzadas drenaban recursos y los nobles tenían más deudas que promesas rotas. En medio de ese caos, los templarios ofrecían lo que nadie más podía: seguridad y discreción. Si eras un comerciante o un noble y querías mover tu fortuna sin miedo a los bandidos o a que te la robara otro noble, dejabas tus riquezas en manos del temple. Y lo mejor de todo, ellos te daban un documento con el valor exacto que podrías cobrar en otra casa templaria a cientos o miles de kilómetros. Era como una chequera medieval, solo que con sello divino. Poco a poco, esa red de confianza se extendió por toda Europa, desde Escocia hasta Tierra Santa. Pasando por Castilla, Provenza y Sicilia, las casas templarias funcionaban como bancos, granjas y fortalezas a la vez. Eran como sucursales blindadas con monjes en lugar de banqueros. Sus granjas producían trigo, vino y caballos, sus talleres fabricaban armamento y sus puertos movían mercancías. Todo, absolutamente todo, estaba contabilizado con una disciplina que haría llorar de orgullo a cualquier contable moderno. Estos tipos no solo rezaban, sabían de números. Pero con tanto éxito también vino el problema del tamaño. La orden creció tanto que empezó a aparecer un Estado dentro del Estado. Tenían sus propias leyes, tribunales y jerarquías y respondían solo ante el Papa. Eso, como te podrás imaginar, empezaba a incomodar a algunos monarcas que veían en ellos un poder paralelo imposible de controlar. La neutralidad templaria era relativa. Sí, juraban fidelidad a Dios, pero no a ningún rey. Y eso, en plena Edad Media, era casi una declaración de independencia. Además, su simbolismo y secretismo no ayudaban. Se rumoreaba que en sus rituales de iniciación había juramentos oscuros, símbolos crípticos y mensajes que solo los más altos miembros comprendían. Por supuesto, nada de eso está documentado con certeza, pero esas leyendas son las que empezaron a alimentar la idea de que los templarios no solo eran banqueros o soldados, sino guardianes de algún conocimiento oculto. Ya ves, del éxito al esoterismo hay solo un paso. Aún así, en su apogeo, fueron imprescindibles. Cada castillo templario era una fortaleza inexpugnable, perfectamente planificada para resistir meses de asedio. No necesitaban ayuda externa. Tenían reservas, pozos, hornos, armerías y, sobre todo, fe en que su causa era justa.
Ese sentido de autosuficiencia tanto económica como militar los convirtió en una potencia global antes de que existiera siquiera el término. Si alguien quería controlar Europa, tenía que contar con ellos o enfrentarse a ellos. Así que para finales del siglo XII, el Temple era ya una institución gigantesca, con una riqueza incalculable, una devoción férrea y enemigos acumulándose en las sombras. Habían pasado de ser unos humildes caballeros de Jerusalén a los dueños del dinero, las armas y la moral cristiana. Pero, como suele pasar, cuanto más alto subes, más dura es la caída. En el próximo episodio veremos cómo esa montaña de oro y devoción empezó a tambalearse por culpa de reyes endeudados, guerras perdidas y un juego de poder que haría sonrojar a cualquier político moderno. Translate capítulo 3. Cruzadas, espadas y milagros. Los templarios en batalla. Ya hemos visto cómo los templarios pasaron de ser unos monjes con espadas a unos banqueros medievales con armadura, pero ahora toca hablar de lo que realmente les dio fama: las cruzadas. Nada de papeles ni pergaminos. Aquí la cosa va de acero, sangre y fe a toneladas. Si hubo un escenario en el que los templarios se ganaron su leyenda, fue en los campos de batalla, donde luchaban hasta el último aliento al grito de «Dios lo quiere». Así que ponte el casco, ajusta la cota de malla y prepárate, porque aquí empieza la parte más épica de la historia. Las cruzadas fueron una serie de campañas religiosas organizadas por los cristianos de Occidente para recuperar los territorios sagrados del control musulmán. La primera cruzada logró su objetivo con la conquista de Jerusalén, pero mantenerla fue otro cantar. Tierra Santa era un polvorín constante, y cada pocos años los musulmanes contraatacaban con fuerza. Fue en ese contexto caótico cuando los templarios se convirtieron en la fuerza más disciplinada del ejército cristiano. Su reputación de no retroceder jamás era tan sólida que hasta los enemigos preferían capturarlos vivos antes que enfrentarlos de frente. Los templarios se distinguían en el campo de batalla por su formación cerrada y su brutal resistencia. A diferencia de otros caballeros más preocupados por el honor personal o el botín, ellos luchaban en conjunto, como una máquina de guerra perfectamente sincronizada. Su regla era clara: jamás abandonar la lucha, incluso si el enemigo los superaba 10-1. Cuando un templario caía, otro ocupaba su lugar, y cuando todo parecía perdido, cargaban como si el cielo dependiera de ello. Digamos que en el medievo eran los marines de la cristiandad, solo que con una mejor propaganda celestial. Translate. Un ejemplo legendario de su valor fue la batalla de Montgisard en el año 1177. El rey Balduino IV de Jerusalén, a pesar de estar enfermo de lepra, enfrentó con apenas 500 caballeros cristianos a un ejército sarraceno mucho mayor comandado por Saladino, el titán del Islam. Los templarios estaban en primera línea y su carga fue tan violenta que hizo tambalear al enemigo. Los cronistas dicen que se lanzaron con tal furia que parecía que un viento divino los impulsaba. Y aunque no sabemos si hubo milagro o solo una épica táctica, el resultado fue una victoria inesperada para los cristianos. Como diríamos hoy, ese día los templarios lo dieron todo. Sin embargo, no todas las batallas fueron triunfos gloriosos. También conocieron el desastre absoluto, y pocos ejemplos hay tan dramáticos como la batalla de Hattin en el año 1187. Allí, el mismo Saladino se vengó con inteligencia y paciencia. Las fuerzas cristianas, confiadas y mal abastecidas, cayeron en una trampa bajo el sol abrasador. Sin agua, rodeados y exhaustos, los templarios resistieron hasta el final. Cuando fueron capturados, la mayoría de ellos fueron ejecutados sin piedad. Fue un golpe mortal para el reino de Jerusalén y una herida que marcaría para siempre la historia templaria. Pero claro, una derrota así solo alimentó la leyenda del sacrificio heroico. Los templarios participaron en casi todas las cruzadas posteriores, desde Egipto hasta Siria, e incluso en campañas fallidas que rozaron lo absurdo. Fueron los eternos defensores de las fortalezas fronterizas. Castillos como el de Safed o el Crac de los Caballeros eran auténticos muros de piedra y fe.
Estas fortalezas templarias eran tan imponentes que los arquitectos modernos aún estudian su diseño. Resistían asedios de meses y se mantenían gracias a sus reservas y disciplina. No eran solo soldados, eran ingenieros, estrategas y, en muchos casos, mártires voluntarios. Translate, una de las características más fascinantes del Temple, era su creencia en la muerte honorable. Para ellos, caer en batalla no era una tragedia, sino una bendición. Si morías luchando, ibas directo al paraíso, pase automático sin confesión previa. Ese pensamiento los hacía especialmente peligrosos. No conocían el miedo al morir, lo cual, en el campo de batalla, equivalía a ser casi invencibles. Sus enemigos lo sabían, y esa fe fanática generaba tanto respeto como terror. Imagínate enfrentarte a un caballero que se ríe mientras avanza hacia ti con la lanza en alto. ¡Joder, qué miedo, macho! Pero no todo era fanatismo. Detrás de su aparente ferocidad había un cerebro táctico. Los templarios sabían cuándo atacar, cuándo retirarse y cómo mantener la moral. En muchas ocasiones, su disciplina fue lo único que evitó catástrofes mayores. El resto de los ejércitos cruzados, compuestos por nobles caprichosos y soldados indisciplinados, dependían del Temple como quien confía en su hermano mayor para que no arruine la cena familiar. Si ellos se mantenían firmes, había esperanza. Si caían, el desastre era inevitable. A medida que pasaban los años, las cruzadas se volvían menos espirituales y más políticas. Los reyes europeos empezaron a usarlas como excusa para expandir poder, y los templarios, aunque seguían creyendo en su misión divina, empezaron a quedar atrapados en las intrigas. Ya no bastaba con tener fe, había que sobrevivir entre alianzas dudosas y enemigos disfrazados de amigos. Aún así, su presencia seguía siendo indispensable. Donde había una cruzada, había templarios, y donde había templarios, había orden, y un poco de caos controlado. Translate, su relación con otras órdenes militares como los hospitalarios o los teutónicos, era tensa. Todos compartían objetivos parecidos, pero no soportaban perder protagonismo. Era como una rivalidad de influencers medievales. Luchaban por la misma causa, pero querían el mejor castillo y el nombre más grande en los pergaminos. Y claro, los templarios solían llevarse el foco, porque tenían la fama, los recursos y el carisma. Aunque de tanto brillar, también se ganaron enemigos poderosos que empezarían a acecharlos desde las sombras. Las cruzadas fueron su gloria y su condena. Gracias a ellas alcanzaron el reconocimiento mundial, pero también se consumieron en ellas. Con cada guerra, la orden perdía hombres, recursos y reputación. La pérdida de Jerusalén fue un golpe emocional durísimo. La ciudad que justificaba su existencia ya no estaba bajo su protección. Aún así, no se rindieron. Se adaptaron, trasladaron sus bases, reorganizaron sus fuerzas y siguieron luchando donde podían. Era una mezcla de testarudez y fe ciega, pero les funcionó por décadas. En resumen, los templarios fueron máquinas de fe y combate. Su historia en las cruzadas está llena de gloria y tragedia, victorias aplastantes y derrotas desoladoras. Dejaron una huella imborrable porque supieron mezclar estrategia militar con fervor religioso en dosis iguales. En el próximo capítulo nos adentraremos en el lado más oscuro del mito, los secretos, las reliquias y las leyendas que hicieron del Temple no solo una orden militar, sino un símbolo eterno del misterio medieval. Translate, capítulo 4. Misterios, reliquias y el eco del Santo Grial. Hasta ahora hemos visto a los templarios como guerreros disciplinados y banqueros con armadura, pero hay una parte de la historia que los eleva a otro nivel. El de los mitos, las reliquias y los secretos esotéricos. Porque una cosa es levantar castillos y administrar riquezas, y otra muy distinta es que el mundo empiece a creer que guardas el Santo Grial en tu sótano. A partir del siglo XIII, la imaginación colectiva decidió que estos tipos no eran solo soldados, sino guardianes de lo divino, los poseedores de misterios tan grandes que ni Indiana Jones podría con ellos. Así que vamos a separar lo documentado de lo delirante,
sin perder el sentido del humor. Todo comienza con su cuartel general en Jerusalén, el antiguo recinto del Templo de Salomón. Desde el principio, esa ubicación despertó rumores. Los monjes guerreros decían que habían encontrado túneles secretos bajo las ruinas, y las malas lenguas añadieron que habían hallado reliquias sagradas. El Arca de la Alianza, el Santo Grial, la lanza de Longinos, hasta el manual original del Apocalipsis, todo se rumoró. No hay documentos que lo prueben, claro, pero en una época en la que nadie podía entrar a curiosear, la imaginación hacía el resto. Y digámoslo, si te instalas sobre el templo más famoso del mundo, los rumores vienen con el contrato. Los templarios, muy listos, no desmintieron nada. El silencio es el mejor aliado del misterio. Mientras sus enemigos los acusaban de herejía o de ocultismo, ellos seguían callados y acumulando historias. Como buenos estrategas de imagen, entendieron que un poco de mito podía ser útil. A fin de cuentas, tener fama de proteger el Grial imponía respeto. Nadie se atrevía a robarles, no fuera a ser que el mismísimo Dios saliera a reclamar la deuda en persona. Y si a eso le sumas sus rituales secretos, ya tenías el cóctel perfecto para una leyenda inmortal. Translate, hablemos precisamente de esos rituales. Las ceremonias de iniciación templaria estaban cargadas de misterio. No eran públicas, no se permitían testigos y los juramentos se hacían en la más profunda oscuridad. Los novicios prometían obediencia total, castidad, pobreza y unidad con la orden. Todo suena muy espiritual, pero claro, la gente medieval, amante del cotilleo, empezó a decir que esas ceremonias incluían actos blasfemos, besos prohibidos y símbolos demoníacos. Con el tiempo, muchas de esas acusaciones serían usadas en su contra, pero en este punto, el secretismo solo los hacía más fascinantes. El mito del Santo Grial empezó a vincularse con ellos gracias a las leyendas artúricas, que en esos siglos estaban en plena ebullición. Los templarios encajaban de maravilla en ese universo de caballeros sagrados y reliquias místicas. Algunos autores medievales los retrataron como los custodios del cáliz sagrado usado en la Última Cena. Según esas historias, la copa habría pasado de Jerusalén a Europa bajo su custodia. Desde entonces, la conexión entre el temple y el Grial se volvió inseparable, aunque ni una sola fuente contemporánea lo confirme. Es decir, ni sí ni no. Pero el mito era tan hermoso que nadie quiso matarlo. Hay una teoría moderna que dice que los templarios mezclaron tradiciones cristianas con conocimientos antiguos de Oriente, como si fueran una especie de alquimistas encapuchados. ¿Verdad o ciencia ficción? Difícil saberlo. Pero lo cierto es que, en sus siglos de presencia en Tierra Santa, entraron en contacto con musulmanes, judíos y cristianos orientales, absorbiendo parte de sus saberes. Conocían rutas comerciales, lenguas antiguas y hasta prácticas médicas bastante avanzadas. No descubrieron la inmortalidad, pero era lógico que parecieran más sabios que el promedio de guerreros medievales. Así nacieron los rumores de que guardaban un conocimiento prohibido heredado del Templo de Salomón. Translat, de hecho, algunos relatos posteriores insisten en que escarbaron los túneles bajo el templo durante años buscando algo importante. Hay quien dice que encontraron manuscritos secretos, talismanes o incluso la prueba material de la existencia divina. Aquí entramos en modo expediente X, pero no olvidemos que para el imaginario popular el simple hecho de haber excavado en un lugar tan sagrado ya bastaba para colocarlos del lado del misterio. Si siglos más tarde Hollywood nos mostró templarios persiguiendo el Grial con mapas escondidos en criptas, es porque la semilla ya estaba plantada desde el medievo. También se ha dicho que su símbolo, la cruz paté roja sobre fondo blanco, ocultaba significados secretos. Algunos ven en ella la unión entre lo humano y lo divino, otros la consideran una reminiscencia de símbolos solares más antiguos. La verdad es que, aunque su diseño tiene raíces prácticas y religiosas, la fascinación por encontrar significados ocultos nunca se detuvo.
Las órdenes secretas de siglos posteriores, como los masones o los rosacruces, beberían directamente del estilo templario: misticismo, disciplina, jerarquías y un toque de teatralidad que haría las delicias de cualquier historiador esotérico. La influencia de los templarios en la cultura simbólica es tan fuerte que incluso, después de su caída, siguieron inspirando rituales e historias. En la actualidad, cada teoría conspirativa que involucra una sociedad secreta acaba, tarde o temprano, mencionándolos: que si están detrás de los Illuminati, que si sobrevivieron disfrazados entre los masones, que si encontraron América antes que Colón. Vamos, que lo único que les falta es aparecer en el backstage de un concierto de rock. Pero admitámoslo, su mito funciona tan bien porque combina guerra, fe y misterio en una misma historia. Y eso engancha más que cualquier serie de Netflix. Traslate, lo interesante de todo esto es que mientras el pueblo llano fantaseaba con cálices mágicos, los templarios seguían, muy pragmáticos, gestionando fortunas, diseñando fortificaciones y participando en cruzadas. Es decir, una mano en la espada y la otra en el libro de cuentas. En ningún registro oficial se menciona que adoraran objetos milagrosos, pero el hecho de que no lo negaran permitió que la leyenda creciera sola. Y como suele pasar, la historia la escribe tanto quien la vive como quien la imagina. Por tanto, el eco del Santo Grial no es solo una reliquia física, sino una metáfora de lo que representaban los templarios: la búsqueda de lo divino a través de la acción humana. El Grial, en el fondo, simboliza la pureza, la misión imposible de mantener la fe entre la guerra y la codicia. Y si algo define a los templarios, es precisamente eso: hombres que quisieron ser santos con espada en mano. Y ya sabemos que ese equilibrio es más difícil que caminar sobre el filo de una cimitarra. En el próximo capítulo veremos cómo esa combinación de poder, secretos y misterio los convirtió en blancos perfectos para la ambición de los reyes, porque cuando el dinero y la fama entran en juego, incluso los caballeros más sagrados pueden acabar en la lista negra de los poderosos. Translate, capítulo 5. Enemigos con corona. El conflicto con Felipe el Hermoso. Llegamos al punto en el que la historia templaria pasa del mito a la tragedia pura. Después de años de gloria, batallas y reliquias legendarias, los templarios se encontraron con un enemigo que no empuñaba una espada, sino una corona. El rey de Francia, Felipe el Hermoso, era un tipo elegante, ambicioso y con más deudas que un estudiante universitario. Y cuando el hombre más poderoso de Europa decide señalarte como culpable de todos sus males, agárrate, porque lo que viene es una tormenta digna de un guión de Shakespeare, pero con más hogueras. Felipe el Hermoso no empezó odiando a los templarios. De hecho, durante bastante tiempo, dependió de ellos para financiar sus guerras y mantener el orden del reino. Francia estaba endeudada hasta las cejas, y el Temple funcionaba como su banco personal. Cada préstamo que pedía era una nueva cadena que lo ataba a la orden. Así que un buen día, Felipe miró sus libros de cuentas, vio los números en rojo y pensó: ¿y si eliminamos al acreedor? Sí, básicamente inventó la cancelación de deudas por vía inquisitorial. Ingenioso, pero también mortal. Los templarios en Francia eran poderosos, ricos y muy influyentes. Tenían fortalezas, tierras agrícolas y almacenes de tesoros que hacían salivar a cualquier rey en apuros. Aunque mantenían una independencia absoluta del poder civil, juraban lealtad solo al Papa. Eso, para un tipo tan controlador como Felipe, era un insulto. Y cuando alguien del tamaño de Francia te considera un obstáculo, pronto pasas de ser aliado espiritual a enemigo del Estado. El detonante vino tras el fracaso de la última cruzada. Europa se había cansado de perder hombres y dinero en Tierra Santa, y los templarios empezaban a parecer un vestigio incómodo de una era que ya no daba resultados. Felipe aprovechó ese clima de desgaste y lanzó una campaña maestra de manipulación. Acusó al Temple de herejía, adoración al diablo, sodomía y sacrilegios varios. Vamos, el bingo completo del horror medieval. Ninguna acusación tenía pruebas reales,
pero el morbo podía más que la lógica, y la opinión pública cayó en la trampa. El viernes 13 de octubre del año 1307, Felipe ordenó la detención simultánea de todos los templarios en Francia. Sí, ese viernes 13 que aún hoy consideramos de mala suerte viene de ahí, así que ya sabéis a quién culpar cada vez que se os cae el móvil al suelo. La redada fue brutal. Más de 500 templarios fueron apresados, entre ellos su gran maestre Jacques de Molay. Los llevaron ante la Inquisición y los sometieron a interrogatorios y torturas tan espantosas que ni las películas más oscuras se atreven a mostrar. Las confesiones obtenidas bajo tortura fueron el golpe maestro del rey. Algunos templarios, destrozados física y mentalmente, admitieron los crímenes más delirantes solo para librarse del tormento. Dicen que los obligaban a negar a Cristo, a escupir sobre la cruz y a besar ídolos demoníacos llamados Baphomet. Todo era inventado, claro, pero el daño estaba hecho. Las confesiones publicadas resonaron en toda Europa y mancharon para siempre el nombre del Temple. Felipe consiguió lo que quería: legitimidad para robarles todo y quedar como defensor de la fe. ¡Qué conveniente, eh! El Papa Clemente V, que en teoría era la única autoridad que podía juzgar a los templarios, estaba atrapado entre la espada y la corona. Era francés y, para desgracia del Temple, bastante manipulable. Felipe presionó al Vaticano hasta límites ridículos. En privado el Papa dudaba, pero en público tuvo que ceder. Convocó una investigación eclesiástica que, sorpresa, terminó alineándose con el argumento del rey. En poco tiempo la orden fue suspendida en Francia y el resto de reinos se sumaron al efecto dominó. Las tierras fueron confiscadas y repartidas como si fueran premio de lotería. Mientras tanto, los templarios encarcelados sufrían lo indecible. Muchos murieron bajo tortura, otros en prisión y algunos pocos fueron quemados vivos. Jacques de Molay, el gran maestre, fue uno de los últimos en caer. Durante años trató de defender la inocencia de su orden, pero nadie lo escuchó. En el año 1314 fue llevado al cadalso, en una pequeña isla frente a Notre Dame, y allí, según cuentan, maldijo tanto al rey Felipe como al Papa Clemente antes de morir. 3 años después, ambos estaban muertos. Casualidad o maldición, tú decides. Los cronistas dicen que, mientras ardía, de Molay mantuvo la calma y proclamó que Dios juzgaría a los verdaderos culpables. Esa escena brutal y poética cerró el capítulo más oscuro de la historia templaria. El rey Felipe había ganado su batalla política, pero su victoria dejó un hedor insoportable de traición. Incluso entre los nobles, muchos comenzaron a sospechar que había ido demasiado lejos. Pero la maquinaria ya estaba en marcha, y nada podía revertirla. El Temple, ese ejército invencible de la fe, había sido vencido por la política, el dinero y el miedo. No obstante, la desaparición oficial no fue el final. Buena parte de las riquezas templarias nunca aparecieron. Algunos registros muestran traslados secretos de cofres, documentos y bienes justo antes de las redadas. Esas sombras alimentaron nuevas leyendas, la del tesoro perdido del Temple. Hay quienes piensan que los templarios que escaparon se refugiaron en Escocia o en Portugal, donde cambiaron de nombre y siguieron operando bajo otras formas. En Portugal, por ejemplo, surgiría más tarde la Orden de Cristo, sospechosamente parecida a la del Temple. Coincidencia, dicen los oficiales. Reciclaje divino, diríamos nosotros. El conflicto entre Felipe y los templarios fue, en realidad, un choque entre dos maneras de entender el poder. Por un lado, la autoridad espiritual e internacional de la orden. Por el otro, el control absoluto del monarca sobre su reino. Felipe ganó porque jugó sucio y entendió algo fundamental. En política, quien controla la narrativa controla el destino. Y él escribió la historia con sangre y propaganda. En resumen, el golpe de Felipe el Hermoso fue el principio del fin. Los templarios, que habían sobrevivido a las cruzadas, a Saladino y al tiempo, no pudieron contra un rey endeudado y un papa cobarde. Su caída no fue una batalla perdida, sino una traición consumada.
Pero como toda buena leyenda, el fuego no apagó su eco. En el próximo capítulo veremos cómo las llamas de la Inquisición encendieron la chispa de su inmortalidad y cómo, cuando parecía que todo había terminado, nació el mito eterno del Temple. Translate capítulo 6. Juicios, torturas y confesiones forzadas. El principio del fin. Después de la redada masiva orquestada por Felipe el Hermoso, los templarios se vieron atrapados en una pesadilla que ni el más cruel de los inquisidores hubiera podido imaginar. De ser los protectores de la fe pasaron, literalmente de un día para otro, a ser los villanos del cristianismo. Los acusaron de todo lo imaginable: herejía, idolatría, homosexualidad, sacrilegios y hasta de adorar una calavera parlante. Vamos, que si hubieran tenido televisión en esa época también los habrían acusado de hacer pactos con los extraterrestres. Aquí comienza el capítulo de la humillación pública, el miedo y la cacería institucional. El operativo fue tan coordinado que parecía planificado por un moderno servicio de inteligencia. En todas las regiones de Francia, al amanecer, los soldados irrumpieron en las comandancias templarias con órdenes de arresto firmadas por el propio rey. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Los caballeros, acostumbrados a luchar con honor, no entendieron qué demonios pasaba. Algunos, creyendo que era un error, se entregaron pacíficamente. Otros fueron arrastrados y encadenados. En cuestión de horas, una de las instituciones más poderosas de la cristiandad fue desmantelada sin que se disparara una sola flecha. Eficiencia diabólica, lo llamaríamos hoy. Los interrogatorios comenzaron de inmediato y, como era de esperar, estaban dirigidos por la Inquisición. Su lema era simple y retorcido: confiesa o arde. Los templarios fueron sometidos a todo tipo de tormentos físicos y psicológicos. Les colgaban por los brazos, los golpeaban, los ahogaban y los amenazaban con la hoguera si no admitían sus pecados. Bajo ese nivel de horror, cualquiera habría terminado diciendo que era el mismísimo Lucifer. Y claro, muchos lo hicieron. Confesaron todo lo que querían oír sus verdugos, renegaban de Cristo, escupían sobre la cruz y adoraban ídolos paganos. Falso, pero efectivo. Translate. La propaganda de Felipe funcionó a la perfección. Las confesiones, aunque obtenidas bajo tortura, fueron presentadas como pruebas irrefutables. Los pregoneros del reino se encargaron de difundirlas por todas partes, y el pueblo, encantado con un buen escándalo, se las creyó. Nadie se atrevía a defender públicamente al Temple. Lo que antes era una orden sagrada, ahora olía a secta maldita. Las hogueras empezaron a arder en plazas de toda Francia, y el miedo se extendió como una peste moral. Lo paradójico es que ningún templario reveló la ubicación del supuesto tesoro de la orden, ni siquiera torturados hasta el límite del cuerpo humano. Algo sabían guardar, desde luego. El Papa Clemente V, atrapado entre su conciencia y el chantaje del rey, intentó inicialmente frenar la persecución. Pero el asunto se le escapó de las manos. Felipe no solo controlaba Francia, sino también la narrativa. En 1308, Clemente ordenó oficialmente la apertura de un proceso eclesiástico para determinar la culpa o inocencia del Temple. En teoría sería un juicio justo. En la práctica fue una pantomima. Los testimonios se manipulaban, las torturas continuaban y los templarios eran obligados a jurar que todo lo dicho anteriormente era cierto. La verdad había dejado de importar. Lo que contaba era legitimar la venganza del rey. Durante los primeros años del proceso, algunos templarios recobraron la valentía inicial y se retractaron públicamente de las confesiones. Declararon que todo fue producto de la tortura y que seguían fieles a Dios. Aquello fue su sentencia definitiva. Los inquisidores no toleraban las retractaciones. Si un templario negaba lo confesado, se interpretaba como una recaída en la herejía. Resultado: ejecución inmediata. En 1310 y 1311, las hogueras iluminaron Francia de norte a sur. El olor a carne quemada se mezclaba con los cánticos de los inquisidores, convencidos de estar haciendo justicia divina.
¡Qué miedo, macho! Translat. La estrategia del rey también incluía borrar toda huella del temple en el terreno político. Las propiedades que no fueron saqueadas se transfirieron oficialmente a la Orden de los Hospitalarios, aunque todos sabían que Felipe y sus burócratas se quedaron con lo mejor. Los castillos emblemáticos fueron tomados, los archivos destruidos o sellados y los tesoros dispersos. La orden, que había controlado rutas comerciales, sistemas financieros y ejércitos enteros, se convirtió en un fantasma en el lapso de unos pocos años. Fue una extinción programada con precisión quirúrgica. Sin embargo, incluso en medio del horror, hubo destellos de dignidad. Muchos templarios encarcelados se mantuvieron firmes en su fe, negándose a delatar a sus hermanos o revelar secretos. Los relatos cuentan que en las prisiones improvisadas de París y Poitiers se rezaban misas en voz baja, con las cadenas como campanas y la esperanza como único altar. Eran conscientes de que su destino estaba sellado, pero querían morir con la misma devoción con que vivieron. Y eso, en una época dominada por el miedo, fue un acto de heroísmo silencioso. Las últimas fases del proceso fueron pura farsa judicial. Documentos fabricados, testigos falsos, amenazas a los jueces. Un festival de corrupción digno de una novela negra. Felipe no solo quería destruir a los templarios, quería borrar su memoria. Que nadie recordara su poder ni su gloria. Pero, como suele pasar, cuanto más intentas sepultar una historia, más grande se vuelve. Las sombras del temple comenzaron a expandirse por toda Europa. Rumores de templarios fugitivos, de caballeros escondidos entre monjes o navegantes, se mezclaban con las leyendas del tesoro perdido y los juramentos de venganza. Translate. El proceso culminó en el año 1312 con la disolución oficial de la orden por parte del Papa. Clemente, enfermo y presionado, emitió la bula Vox in excelso, que extinguía al temple por la salud de la Iglesia. Con eso firmó su propia condena moral, porque su decisión fue vista como una genuflexión completa al rey de Francia. Los templarios dejaron de existir oficialmente, pero su espíritu siguió flotando en la conciencia europea. Si el Papa creía que así pondría fin a la historia, estaba muy equivocado. Lo que hizo fue inmortalizarla. Aquellos juicios atroces marcaron el principio del fin, pero también el inicio del mito eterno. La imagen del templario no murió en las hogueras. Se transformó. De guerrero santo pasó a mártir y símbolo de la resistencia contra la injusticia del poder. Los mismos relatos que buscaban denigrarlo se convirtieron en leyendas que avivaron su memoria. En el próximo capítulo conoceremos al hombre que se convirtió en la última voz del temple, Jacques de Molay, el gran maestre, y la famosa maldición que retumbó desde las llamas hasta los oídos de los reyes. Que se preparen, porque el fuego apenas comenzaba. Translate, capítulo 7. El último gran maestre y la maldición del temple. Llega el momento más trágico y legendario de toda la saga templaria, el final de Jacques de Molay, el último gran maestre del temple, y con él el nacimiento de una maldición que aún hoy sigue retumbando entre los muros de la historia. Este hombre fue el rostro visible de la caída de la orden, un símbolo de honor frente a la traición, de fe frente al poder, de fuego frente a la mentira. Lo que ocurrió con él y sus compañeros no fue solo una ejecución, sino una despedida grandiosa, digna de convertirse en mito inmortal. Jacques de Molay había nacido en Borgoña y se unió al temple de joven. Con los años, su dedicación y carisma lo llevaron a ocupar el puesto más alto de la orden, justo cuando el poder templario alcanzaba su máxima extensión. Era un líder valiente, disciplinado y profundamente religioso. Creía en la causa templaria como una misión divina, no como una empresa humana. Pero el mundo medieval estaba cambiando, y con él las prioridades de las coronas europeas. Cuando Felipe el Hermoso movió sus fichas contra el temple, de Molay no imaginaba que ese enfrentamiento sería su ruina. El gran maestre fue arrestado junto con muchos de sus hermanos aquel fatídico viernes 13 de octubre.
Pasó años en prisión, siendo interrogado, humillado y torturado. A pesar de todo, mantuvo la compostura, negándose durante largo tiempo a confesar delitos absurdos. Sin embargo, el sufrimiento humano tiene límites, y bajo extremo dolor, incluso los más valientes terminan cediendo. De Molay firmó una confesión en la que, según los registros, admitía prácticas heréticas, pero con el paso del tiempo se retractaría públicamente, sabiendo que eso significaba su condena. El proceso judicial siguió su curso con la velocidad de una pesadilla interminable. Los inquisidores querían cerrar el caso para complacer al rey y no dudarían en sacrificar a quien fuera necesario para lograrlo. En 1314, los últimos templarios supervivientes fueron convocados en París para su veredicto final. Entre ellos estaban Jacques de Molay y Geoffroy de Charnay, preceptor de Normandía. Se esperaba que confirmaran sus confesiones para recibir cadena perpetua, pero en un giro inesperado, los dos proclamaron su inocencia. A plena voz, delante de toda la multitud, rechazaron las falsas acusaciones. Fue un acto de valentía suicida. El tribunal quedó desconcertado. El Papa Clemente aún no había pronunciado una sentencia definitiva, pero el rey no estaba dispuesto a esperar. Felipe ordenó actuar sin demora. Esa misma tarde, en una pequeña isla del río Sena frente a Notre Dame, se levantó una pira para ejecutar a los herejes reincidentes. Los templarios fueron llevados encadenados, exhaustos, pero erguidos. Los testigos aseguran que de Molay, mientras los verdugos preparaban el fuego, pidió pasar sus últimas horas mirando hacia la catedral, con las manos unidas en oración. No hubo lágrimas, no hubo súplica, solo silencio y dignidad. Cuando las llamas empezaron a subir, sucedió algo que los cronistas jamás olvidaron. En medio del humo y el rugido del público, Jacques de Molay alzó la voz y lanzó una maldición. Dijo que Dios juzgaría pronto a los culpables y que tanto el Papa como el Rey serían llamados ante el tribunal divino antes de que terminara el año. Los presentes se estremecieron. No era la voz de un hereje, sino la de un profeta. Un hombre que, consumiéndose en el fuego, parecía más vivo que sus verdugos. Algunos soldados incluso juraron haber visto su figura intacta entre las llamas, con la mirada fija en el cielo. La ejecución del Gran Maestre sacudió Europa. A los pocos meses, la maldición pareció cumplirse. Clemente V murió víctima de una enfermedad repentina y Felipe el Hermoso cayó fulminado durante una cacería. La coincidencia fue tan inquietante que el pueblo lo interpretó como un acto de justicia divina. La historia oficial trató de ocultarlo, pero el rumor fue más fuerte. Desde entonces se dijo que los reyes de Francia estaban marcados por la ira del Temple. Y así nació la leyenda de la maldición templaria, esa que siglos después seguiría apareciendo en novelas, películas y conspiraciones varias. El fuego que consumió a Jacques de Molay no solo acabó con un hombre, sino con siglos de fe militar. Con su muerte se cerró un ciclo glorioso y se abrió otro, lleno de misterio. Porque si algo dejó el Temple atrás, no fue solo oro ni ruinas, sino preguntas. ¿Dónde estaba realmente su tesoro? ¿Qué secretos guardaban sus archivos? ¿Sobrevivieron algunos de sus caballeros y cambiaron de identidad para escapar del exterminio? La leyenda dice que sí, que en Escocia se refugiaron algunos sobrevivientes y que de ahí surgirían las raíces de otras sociedades secretas posteriores. Lo cierto es que, con el paso de los años, la figura de Molay se convirtió en símbolo de resistencia moral. En una época donde todo se compraba y vendía, su sacrificio demostró que todavía existía un tipo de fe dispuesta a morir antes que corromperse. Los escritores románticos del siglo XVIII lo rescataron del olvido, convirtiéndolo en protagonista de poemas y dramas históricos. Incluso algunos movimientos modernos lo consideran un mártir de la libertad frente a la opresión del Estado. Ironías de la historia. Lo que fue una derrota judicial acabó transformándose en una victoria cultural. El eco de su maldición trascendió los siglos. En Francia,
cada tragedia dinástica se recordaba como un recordatorio de aquel juramento entre fuego y ceniza. Los templarios, borrados oficialmente del mapa, se convirtieron en inmortales gracias a la memoria popular. Y mientras los reinos desaparecían, su nombre seguía vivo en libros, criptas y rumores. Porque si algo nos enseña la historia de Jacques de Molay, es que puedes destruir una orden, pero no una idea. El fuego apaga cuerpos, pero también enciende mitos. En el próximo y último capítulo veremos cómo, a pesar de su desaparición formal, el legado templario siguió latiendo durante siglos. Desde los masones hasta las novelas modernas, el Temple renació disfrazado de leyenda y conspiración. Y todo, absolutamente todo, comenzó aquella noche en que un hombre en llamas maldijo a sus verdugos y desafió al poder con una fe más ardiente que el fuego mismo. Translate, mientras tanto, en el norte de Europa, se hablaba de templarios que habían hallado refugio en Escocia. Allí, bajo la protección de nobles locales enfrentados al Papa, habrían mantenido viva la tradición secreta. Algunos dicen que incluso participaron en la famosa batalla de Bannockburn, ayudando al rey Roberto Bruce a derrotar a los ingleses. ¿Pruebas? Pocas, pero la leyenda dice que los guerreros de la Cruz Roja aparecieron misteriosamente aquel día y luego desaparecieron igual de rápido. Sea cierto o no, la idea cuajó tan bien que Escocia se convirtió en el terreno perfecto para teorías sobre la continuidad del Temple. Y de esa conexión escocesa surgiría, siglos después, uno de los mitos más persistentes, la relación entre los templarios y la masonería. A partir del siglo XVIII, cuando las logias masónicas empezaron a ganar relevancia en Europa, muchos quisieron vincular sus ritos con los del Temple. No ayudaba que las logias adoptaran símbolos parecidos, jerarquías misteriosas y un gusto casi teatral por el secretismo. Algunos grados masónicos incluso tomaron nombres inspirados en templarios. De ahí nació la idea de que los masones eran los descendientes espirituales de aquellos caballeros caídos, guardianes del conocimiento y la libertad frente a la tiranía religiosa. Esa teoría sobrevivió hasta hoy, alimentando novelas, películas y toneladas de conspiraciones. Desde el Santo Grial perdido hasta sociedades que dominan el mundo desde las sombras, los templarios se colaron en cualquier narrativa donde hiciera falta un toque de misterio histórico. Dan Brown, Indiana Jones, Assassin's Creed, todos les deben algo. Porque reconozcámoslo, no hay nada más atractivo que una hermandad secreta con espadas, códigos ocultos y un tesoro desaparecido. El Temple es el mejor departamento de marketing involuntario de la Edad Media. Translate, pero dejando de lado el cine y la cultura pop, lo cierto es que su legado real también fue profundo. Instituciones modernas como la banca, los sistemas de crédito, la administración militar y la diplomacia internacional tienen raíces en las prácticas templarias. Fueron pioneros del concepto de confianza global mucho antes de los bancos suizos. Su modelo de jerarquía y administración ha influido en órdenes religiosas, ejércitos y hasta corporaciones. Su regla interna, escrita con rigurosidad casi obsesiva, se adelantó en siglos a los manuales militares modernos. A nivel simbólico, los templarios dejaron un eco que trascendió la religión. Representan el ideal del sacrificio por un propósito superior, esa mezcla de fe y deber que ni el tiempo pudo borrar. Por eso, incluso los movimientos que nada tienen que ver con ellos, como los nacionalismos o las sociedades ocultistas del siglo XIX, se apropiaron de su estética. Todos querían un pedazo del mito, una chispa del fuego que convirtió a Jacques de Molay en mártir. En cierto modo, los templarios fueron los primeros influencers espirituales. Su imagen se reinterpreta una y otra vez según las necesidades de cada época. Y claro, no podían faltar las teorías más locas. Hay quienes dicen que custodian el secreto de la sangre de Cristo, que escondieron el Grial en Escocia o en Rennes-le-Château, o que están detrás de los Illuminati. Otros creen que aún existen en forma de logias clandestinas conectadas por Internet, como un club eterno de guardianes del conocimiento. ¿Verdad o pura ficción? Difícil saberlo, pero admitámoslo. Nos encanta imaginar que algo tan legendario nunca murió del todo.
La humanidad necesita sus héroes ocultos y sus enemigos invisibles, y los templarios encajan perfectamente en ambos papeles. Translate, así que, ¿qué nos deja toda esta historia? Una lección clara. El poder y la fe son aliados peligrosos. Cuando se mezclan sin equilibrio, pueden crear tanto santos como monstruos. Los templarios lo tuvieron todo, y su caída fue provocada por la misma ambición que alguna vez los elevó. Sin embargo, su memoria resistió al fuego, al olvido y hasta al revisionismo moderno. Eso los hace inmortales, no porque sigan existiendo físicamente, sino porque su símbolo cruzado quedó grabado en nuestra imaginación colectiva. Y con esto cerramos el viaje. Desde unos pocos caballeros pobres hasta convertirse en la orden más poderosa de su tiempo, los templarios atravesaron los siglos para terminar convertidos en mito. Un mito que sigue vivo en las historias que contamos, en los libros que leemos y, ¿por qué no?, en los sueños de quienes creen que aún hay misterios por resolver. Si te ha gustado esta aventura, no olvides suscribirte al canal Mitos e Historia Crónicas Épicas y cuéntame en los comentarios qué teoría templaria te parece más creíble. Porque aunque hayan pasado 700 años, en el fondo seguimos siendo buscadores del Grial.